Bienvenido, bienvenida a Kimuria. Berenice, de Edgar Allan Poe. La desdicha es diversa, la desgracia cunde multiforme sobre la tierra, desplegada sobre el ancho horizonte como el arco iris. Sus colores son tan variados como los de este y también tan distintos y tan íntimamente unidos. ¿Cómo es que de la belleza he derivado un tipo de fealdad, de la alianza y la paz un símil del dolor? Pero así como en la ética el mal es más una consecuencia del bien, así en realidad de la alegría nace la pena, o las agonías que son se originan en los éxtasis que pudieron haber sido. Mi nombre de pila es Egaius. No mencionaré mi apellido, sin embargo, nuestro linaje ha sido llamado raza de visionarios, y en muchos detalles sorprendentes, en el carácter de la mansión familiar, en los frescos del salón principal, en las colgaduras de los dormitorios, pero especialmente en la galería de cuadros antiguos, en el estilo de la biblioteca y, por último, en la peculiarísima naturaleza de sus libros, hay elementos más que suficientes para justificar esta creencia. Los recuerdos de mis primeros años se relacionan con este aposento y con sus volúmenes, de los cuales no volveré a hablar. Ahí murió mi madre, ahí nací yo, al despertar de improviso de la larga noche de eso que parecía sin serlo, la no existencia. No es raro que mirara a mi alrededor con ojos asombrados y ardientes, que malgastara mi infancia entre libros y disipara mi juventud en ensoñaciones. Pero sí es raro que en el cenit de la virilidad me encontrara aún en la mansión de mis padres. Sí, las realidades terrenales me afectaban como visiones, y solo como visiones, mientras las extrañas ideas del mundo de los sueños se tornaron, en cambio, no en pasto de mi existencia cotidiana, sino realmente en mi sola y entera existencia. Berenice y yo éramos primos, y crecimos juntos en la heredad paterna, pero crecimos de distinta manera. Yo, enfermizo, envuelto en melancolía; ella, ágil, graciosa, desbordante de fuerzas. Suyos eran los paseos por la colina, míos los estudios del claustro. Yo, viviendo encerrado en mí mismo y entregado en cuerpo y alma a la intensa y penosa meditación; ella, vagando despreocupadamente por la vida, sin pensar en las sombras del camino o en la huida silenciosa de las horas de alas negras. Berenice, invoco tu nombre, Berenice, y de las grises ruinas de la memoria, 1000 tumultuosos recuerdos me conmueven a este sonido. Ah, vívida acude ahora su imagen ante mí, como en los primeros días de su alegría y de su dicha. Espléndida y sin embargo fantástica belleza, oh sílfide entre los arbustos de Arnheim, oh náyade entre sus fuentes, y entonces todo es misterio y terror y una historia que no debe ser relatada. La enfermedad, una enfermedad fatal, cayó sobre ella como el simón, y mientras yo la observaba, el espíritu de la transformación la arrasó, penetrando su mente, en sus hábitos, en su carácter, y de la manera más sutil y terrible llegó a perturbar su identidad. El destructor iba y venía, y la víctima, ¿dónde estaba? Yo no la conocía, o por lo menos ya no la reconocía como Berenice. Entre la numerosa serie de enfermedades provocadas por la primera y fatal que ocasionó una revolución tan horrible en el ser moral y físico de mi prima, debe mencionarse como la más afligente y obstinada una especie de epilepsia que terminaba no rara vez en catalepsia, estado muy semejante a la disolución efectiva y de la cual su manera de recobrarse era en muchos casos brusca y repentina. Entretanto, mi propia enfermedad, pues me han dicho que no debo darle otro nombre, mi propia enfermedad, crecía rápidamente, asumiendo por último un carácter monomaníaco de una especie nueva y extraordinaria que ganaba cada vez más vigor y al fin obtuvo sobre mí un incomprensible ascendiente. Esta monomanía, si así debo llamarla, consistía en una irritabilidad morbosa, de esas propiedades de la mente que la ciencia psicológica designa con la palabra
atención. Es más que probable que no se me entienda, pero temo, en verdad, que no haya manera posible de proporcionar a la inteligencia de quien escucha una idea adecuada de esa nerviosa intensidad, del interés que con, en mi caso, las facultades de meditación, por no emplear términos técnicos, actuaban y se sumían en la contemplación de los objetos del universo, aún de los más comunes. Mas no se me entienda mal, la excesiva, intensa y mórbida atención así excitada por objetos triviales en sí mismos no debe confundirse con la tendencia a la meditación, común a todas las personas, y que se da especialmente en las personas de imaginación ardiente. Tampoco era, como pudo suponerse al principio, un estado agudo o una exageración de esa tendencia, sino primaria y esencialmente distinta, diferente. En un caso, el soñador o el fanático, interesado en un objeto habitualmente no trivial, lo pierde de vista poco a poco en una multitud de deducciones y sugerencias que de él proceden, hasta que, al final de un ensueño colmado a menudo de voluptuosidad, el detonante o primera causa de sus meditaciones desaparece en un completo olvido. En mi caso, el objeto primario era invariablemente trivial, aunque asumiera a través del intermedio de mi visión perturbada una importancia refleja, irreal. Pocas deducciones, si es que aparecía alguna, surgían y esas pocas retornaban tercamente al objeto original como a su centro. Las meditaciones nunca eran placenteras y al cabo del ensueño, la primera causa, lejos de estar fuera de la vista, había alcanzado ese interés sobrenaturalmente exagerado que constituía el rasgo dominante de mi mal. En una palabra, las facultades mentales más ejercidas en mi caso eran, como ya lo he dicho, las de la obsesión. Se verá pues que, arrancada de su equilibrio solo por cosas triviales, mi cordura semejaba a ese risco marino del cual habla Ptolomeo Hefestión, que resistía firme los ataques de la violencia humana y la feroz furia de las aguas y los vientos, pero temblaba al contacto de la flor llamada asfodelo. Y aunque para un observador descuidado pueda parecer fuera de duda que la alteración producida en la condición moral de Berenice por su desventurada enfermedad me brindaría muchos objetos para el ejercicio de esa intensa y anormal meditación, cuya naturaleza me ha costado cierto trabajo explicar, en algún modo era este el caso. En los intervalos lúcidos de mi mal, su calamidad me daba pena y, muy conmovido por la ruina total de su hermosa y dulce vida, no dejaba de meditar con frecuencia, amargamente, en los prodigiosos medios por los cuales había llegado a producirse un cambio tan súbito y extraño. En los días más brillantes de su belleza incomparable, seguramente no la amé. En la extraña anomalía de mi existencia, los sentimientos en mí nunca venían del corazón, y las pasiones siempre venían de la inteligencia. A través del alba gris, en las sombras entrelazadas del bosque a mediodía y en el silencio de mi biblioteca por la noche, su imagen había flotado ante mis ojos y yo la había visto, no como una Berenice viva, palpitante, sino como la Berenice de ensueño, no como una moradora de la tierra terrenal, sino como su abstracción, no como una cosa para admirar, sino para analizar, no como un objeto de amor, sino como el tema de una especulación tan abstrusa cuanto inconexa. Y ahora temblaba en su presencia y palidecía cuando se acercaba. Sin embargo, lamentando amargamente su decadencia y su ruina, recordé que me había amado largo tiempo, y en un mal momento le hablé de matrimonio. Y al fin se acercaba la fecha de nuestras nupcias cuando, una tarde de invierno, en uno de estos días intempestivamente cálidos, serenos y brumosos que son la nodriza de la hermosa Alción, me senté, creyéndome solo en el gabinete interior de la biblioteca, pero alzando los ojos vi ante mí a Berenice. ¿Fue mi imaginación excitada, la influencia de la atmósfera brumosa, la luz incierta del aposento o los grises vestidos que envolvían su figura los que le dieron un contorno tan vacilante e indefinido? No sabría decirlo. No profirió una palabra, y yo por nada del mundo hubiera sido capaz de pronunciar una sílaba. Un escalofrío helado recorrió mi cuerpo. Me oprimió una sensación de intolerable ansiedad. Una curiosidad devoradora invadió mi alma, y reclinándome en el asiento, permanecí un instante sin respirar, inmóvil, con los ojos clavados en su persona. Su delgadez era excesiva y ni un vestigio del ser inicial se asomaba en una sola línea del contorno. Mis ardorosas miradas cayeron por fin en su rostro. La frente era alta, muy pálida, singularmente plácida,
y el que en un tiempo fuera cabello azabache caía parcialmente sobre ella, sombreando las hundidas sienes con innumerables rizos, ahora de un rubio reluciente, que por su matiz fantástico discordaban por completo con la melancolía dominante de su rostro. Sus ojos no tenían vida ni brillo y parecía sin pupilas, y esquivé involuntariamente su mirada vidriosa para contemplar los labios, finos y contraídos. Se entreabrieron, y en una sonrisa de expresión peculiar, los dientes de la cambiada Berenice se revelaron lentamente ante mis ojos. Ojalá nunca los hubiera visto o después de verlos hubiese muerto. El golpe de una puerta al cerrarse me distrajo y alzando la vista vi que mi prima había salido del aposento. Pero del desordenado aposento de mi mente no había salido ni se apartaría el blanco y horrible espectro de los dientes. Ni un punto en su superficie, ni una sombra en el esmalte, ni una melladura en el borde hubo en esa pasajera sonrisa que no se grabara a fuego en mi memoria. Los vi entonces con más claridad en un momento. Los dientes estaban aquí y ahí, en todas partes, visibles y palpables ante mí, largos, estrechos, blanquísimos, con los pálidos labios contrayéndose a su alrededor, como en el momento mismo en que habían empezado a distenderse. Entonces sobrevino toda la furia de mi monomanía y luché en vano contra su extraña e irresistible influencia. Entre los múltiples objetos del mundo exterior no tenía pensamiento sino para los dientes. Los ansiaba con un deseo frenético. Todos los otros asuntos y todos los diferentes intereses se absorbieron en una sola contemplación. Ellos eran los únicos presentes en mi mirada mental y en su insustituible individualidad llegaron a ser la esencia de mi vida intelectual. Los observé a todas luces, les hice adoptar todas las actitudes, examiné sus características, estudié sus peculiaridades, medité sobre su conformación, reflexioné sobre el cambio de su naturaleza. Me estremecía al asignarles en la imaginación un poder sensible y consciente y aún, sin la ayuda de los labios, una capacidad de expresión moral. Se ha dicho bien de Mademoiselle Salle que todos sus pasos eran sentimientos, y de Berenice yo creía con la mayor seriedad que todos sus dientes eran ideas. Ideas. Este fue el insensato pensamiento que me destruyó. Ideas. Por eso era que los codiciaba tan locamente. Sentí que solo su posición podía devolverme la paz, restituyéndome la razón. Y la tarde cayó sobre mí, y vino la oscuridad. Duró y se fue, y amaneció el nuevo día, y las brumas de una segunda noche se acumularon y yo seguía inmóvil, sentado en aquel aposento solitario, y seguí sumido en la meditación, y el fantasma de los dientes mantenía su terrible ascendiente como si, con la claridad más viva y espantosa, flotara entre las cambiantes luces y sombras del recinto. Al fin, irrumpió en mis sueños un grito como de horror y consternación, y luego, tras una pausa, el sonido de turbadas voces mezcladas con los sordos lamentos de dolor y pena. Me levanté de mi asiento y abriendo de par en par una de las puertas de la biblioteca, vi en la antecámara a una criada deshecha en lágrimas, quien me dijo que Berenice ya no existía. Había tenido un acceso de epilepsia por la mañana temprano y ahora, al caer la noche, la tumba estaba dispuesta para su ocupante y terminados los preparativos del entierro. Me encontré sentado en la biblioteca de nuevo solo. Me parecía que acababa de despertar de un sueño confuso y excitante. Sabía que era medianoche y que desde la puesta del sol Berenice estaba enterrada. Pero del melancólico periodo intermedio no tenía conocimiento real, o por lo menos definido. Sin embargo, su recuerdo estaba repleto de horror, horror más horrible por lo vago, terror más terrible por su ambigüedad. Era una página atroz en la historia de mi existencia, escrita toda con recuerdos oscuros, espantosos, ininteligibles. Luché por descifrarlos, pero en vano, mientras una y otra vez, como el espíritu de un sonido ausente, un agudo y penetrante grito de mujer parecía sonar en mis oídos. Yo había hecho algo. ¿Qué era? Me lo pregunté a mí mismo en voz alta, y los susurrantes ecos del aposento me respondieron. ¿Qué era? En la mesa, a mi lado ardía una lámpara.
y había junto a ella una cajita. No tenía nada de notable y la había visto a menudo, pues era propiedad del médico de la familia. Pero, ¿cómo había llegado ahí, a mi mesa? ¿Y por qué me estremecí al mirarla? Eran cosas que no merecían ser tenidas en cuenta y mis ojos cayeron al fin en las abiertas páginas de un libro y en una frase subrayada. Mis amigos me dijeron que si visitaba la tumba de mi amigo, mis preocupaciones se aliviarían un poco. ¿Por qué? Al leerla se me erizaron los cabellos y la sangre se congeló en mis venas. Entonces sonó un ligero golpe en la puerta de la biblioteca y pálido como un habitante de la tumba, entró un criado de puntillas. Había en sus ojos un violento terror y me habló con voz trémula, ronca y ahogada. ¿Qué dijo? Oí algunas frases entrecortadas. Hablaba de un salvaje grito que había turbado el silencio de la noche, de la servidumbre reunida para buscar el origen del sonido, y su voz cobró un tono espeluznante, nítido, cuando me habló, susurrando. Berenice, su tumba violada, su cadáver desfigurado, sin mortaja y que aún respiraba, aún palpitaba. Berenice, aún vivía. Señaló mis ropas, estaban manchadas de barro, de sangre coagulada. No dije nada. Me tomó suavemente de la mano. Tenía marcas de uñas humanas. Dirigió mi atención a un objeto que había contra la pared. Lo miré durante unos minutos. Era una pala. Con un alarido salté hasta la mesa y me apoderé de la caja, pero no pude abrirla. En mi temblor se me deslizó de la mano y cayó pesadamente. Se hizo añicos, y de entre ellos, entrechocándose, rodaron algunos instrumentos de cirugía dental, mezclados con 32 objetos pequeños, blancos, marfilinos, que se desparramaron por el piso. Desde Kimuria, hasta pronto.